Igualmente, el presidente de la República retira y hace presente urgencia calificada de simple, tenían suma, para el despacho de los siguientes proyectos. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras. Y los demás, presidente, en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público, todos los departamentos que así lo tienen que informar a la Comisión de Hacienda. No lo voy a leer, presidente, porque es muy largo. Muy bien. Pero todos ustedes saben. Al final de la sesión. Muy bien, diputado, sí, varios. Gracias, presidente. Presidente, tuve una reunión con los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero de la UAF y cuando terminemos ojalá el presupuesto poder escucharlos, porque me dicen de que hay una serie de situaciones irregulares dentro de la UAF acontecido al interior de, como por ejemplo, jefes de áreas de difusión que han sido denunciados en 4 ocasiones por acoso y maltrato laboral y nunca han sido suspendidos de sus cargos ni sancionados, jefes de división de inteligencia que en 4 ocasiones también de acoso laboral y faltas al código de ética investigada por el Ministerio Público y nunca tampoco sancionado, el jefe de división de fiscalización. El fiscal cerró 5 investigaciones sumarias por acoso y maltrato, denuncias por acoso sexual. Entonces, es muy complicado lo que pasa. Yo, presidente, le voy a enviar al grupo, digamos, toda la carta que me enviaron, pero quisiera, si después del presupuesto podemos escuchar a los funcionarios, ¿cierto?, que trabajan en la unidad de análisis financiero, presidente. Gracias, diputado. Yo creo que se acoge y veámoslo después que veamos y lo escuchamos. Me parece muy bien. ¿Alguien más sobre la cuenta? En varios, perdón. Diputado Kaiser. Estuve conversando con funcionarios de la DGAC y resulta que tenemos una situación en la cual más de 1000 plantas dentro de la DGAC, que tiene 2000 y tantas plantas asignadas, hasta el día de hoy no han sido cubiertas por concurso, y estamos hablando de que el último concurso se habría producido hace unos 12 años atrás. De acuerdo con lo que tengo informado, eso va de la mano de la decisión también no de tesorería, sino que disculpa, de dirección de presupuestos, de no asignar presupuestos específicos para cubrir dichas plantas, con lo cual han generado un tremendo problema interno también respecto de lo que es la carrera funcionaria. Sería interesante si pudiésemos oficiar en las razones por las cuales no se asigna presupuesto para dicha planta que está por ley. Muchas gracias, señor presidente. Sería, ¿no? Al Ministerio de Hacienda. Sí. Acordado. Diputado Sauermann. Consultarle si vamos a tener al ministro la semana en la comisión, porque, bueno, se habrán enterado, ¿cierto? Nos han llegado profusos mail, WhatsApp, anunciando una manifestación y un paro general de camioneros. Y estamos muy preocupados por el alza de los combustibles que no se han detenido. Y me preocupa porque nosotros aprobamos, ¿cierto?, un aporte importante de 3.000 millones de dólares para el MEPCO que terminaba en diciembre. Y estamos a un mes y medio, ¿cierto?, de que eso ocurra. Entonces, sería importante que el gobierno hiciera una evaluación de ese fondo, nos explicara qué política se va a tomar, considerando que los presupuestos que se consideraron y los supuestos que se tomaron para aprobar esos 3.000 millones no se están cumpliendo, porque nosotros supusimos, acuérdense, en esta discusión, que la guerra se terminaba a fin de año, que empezábamos a mejorar, cosa que no ha ido sucediendo. Entonces, sería importante que discutiéramos el tema de los combustibles aquí con el ministro y nos dijera qué vamos a hacer si lo podemos considerar de alguna manera en la ley de presupuesto del próximo año. Yo tengo entendido que el ministro está por subir, ¿no? Cuando llegue el ministro, vamos a hacer un paréntesis. Ahí viene el ministro. Ministro, acordándose de Roma, apareció el Papa.
Estábamos acordándonos de Roma y apareció el Papa. Ministro, hay una preocupación. Le damos la bienvenida al director de Impuestos Internos, que no lo habíamos hecho, y a quienes la acompañan. Hay una inquietud sobre el MEDCO, ministro. No sé, el diputado Sauerman ha manifestado, a mí no me ha llegado ningún correo, pero él dice que vendría un paro de camioneros por el alza de los combustibles. A mí no me ha llegado ni uno, pero nada. No sé si al resto de los diputados le habrá llegado algo. Tampoco. Es el único que tiene relación directa con los camioneros, el diputado Sauerman. No, está bien. Usted es el vocero de los camioneros. Ministro, ¿hay algo sobre el MEDCO, no? Que sea necesario comentar. El micrófono. Sí, sobre el MEDCO no tenemos nada en este momento. O sea, hay un tema que hay que resolver antes de fin de año, que es el tema del fin del reembolso, ¿cierto?, a los camioneros por el impuesto específico. Es un tema que se está conversando con ellos. Y más allá de eso, respecto al funcionamiento del MEDCO, estamos viendo si ahora en esta última etapa de la discusión del presupuesto vamos a recoger una propuesta que nos ha hecho el senador Coloma al respecto. Muy bien. Que básicamente facilita que se mantenga la operación del mecanismo el próximo año si es que es necesario. Muy bien. Si les parece, diputado Kaiser. Complementando su consulta, señor presidente, yo sé que no es el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ¿se ha considerado la posibilidad de adquirir combustibles como lo hace Brasil directamente en Rusia? Ministro, el micrófono. O sea, quien compra combustible en el exterior es el ENAP, como usted bien sabe, ¿ah? Ahora no me atrevería a comentar sobre compras a Rusia, dado que digamos que es un tema que está en medio de toda una discusión y procesos de embargos y, en fin, por el tema de la invasión a Ucrania, así que difícil que esté previsto algo de esas características. Nosotros nunca hemos comprado combustible a Rusia, nosotros compramos combustible a otros países. Diputado Mellado, finalmente. Sí, presidente. Lo que pasa es que, aprovechando que está el ministro, le quería solicitar. La CONAPYME le pidió una reunión por lobby, digamos, la nueva presidenta, y se la denegaron. Yo quisiera, ministro, que efectivamente la pudieran escuchar a la nueva presidenta de CONAPYME. Es una mujer empeñosa, trabajadora, y la verdad es que representa un gremio para las pymes importante. Entonces quisiera ver si pueden dar vuelta a esa negativa que le hicieron a la ley del lobby de la solicitud de reunión y pudieran atenderla para escucharla. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, sí. No sé exactamente qué situación podría haber ocurrido, lo voy a chequear con mi jefa de gabinete, pero en general nosotros no negamos audiencia, lo más cierto, tratamos de acomodarlas dentro de una agenda que es bien intensa en semanas como esta en particular, así que vamos a chequear bien cuál es la situación. Gracias, ministro. Muy bien, entramos a lo que nos convoca y yo le pediría a la Secretaría para ubicar a los parlamentarios nuevos, particularmente, y antiguos, dónde quedamos en la votación y qué es lo que corresponde votar ahora. Bien, estamos entonces viendo como tema la agenda anti-ilusión y evasión. En el comparado que ustedes tienen, por favor, pasar a la página 45. Página 45. 45. A ver. Lo que estamos viendo es una modificación al artículo 85 bis sobre otros medios de fiscalización y la obligación de informar de entidades financieras, que como ustedes saben fue aprobada en la letra A, está en la página 45, y fue aprobada en la sesión pasada, donde se ampliaba de 1 a 3 el periodo en que el Servicio de Impuestos Internos debía eliminar la información financiera recibida. Y hay una indicación que fue retirada por los diputados Mellado y Sauerman por haberse acogido la anterior. Y ahora entonces lo que faltaba por votar es la letra B, que está en la página 46.
Sí, por eso mismo, fue retirado porque reemplaza entonces esta letra G. ¿Qué? Se refiere a la Página 46, que a la es vuelta a la página. en la letra B del numeral 28, reemplaza la letra G sobre informe de vigencia del instrumento financiero informado y amplía movimientos de saldo a informar. Ahí el director o el ministro, no sé. Sí. ¿Quieren hacer algún comentario? No, es el texto propuesto por el Ejecutivo. Vamos en el número B. No, faltó la letra B del numeral 28, se votó solo el numeral, la letra A. Sí. Entonces, no sé si el Ejecutivo quiere agregar algo o entramos en votación. La letra B, estado de vigencia del producto o instrumento a reportar. Sí, esto... Si no hay nada, en votación entonces, la letra... ¿Habría acuerdo? Pero Pareciera. como hay diputados que Sí, reemplazan, como hay la que voy a reemplazo, tomar, sí. Tómela presidente. mejor, secretaria. Señor Cuello, señor Bianchi, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Rementería, presidente, al final, disculpe, o sea, no quiero votar. Señor Ramírez, señor Kaiser, antes del presidente, señor Sáez, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, no está. Señor von Mühlenbrock, tampoco. No está. Sí. Señorita Llomas, señor Kaiser, Le entregaron un comparado chueco, parece. No ha estudiado. No, estamos echando de menos al diputado Gómez. Yo estoy echando de menos a la presidenta Bachelet. ¿A favor? sí. Muy bien, a favor. Entonces, presidente, Por unanimidad. y usted me dijo que a favor, ¿no? Sí. 11. Hay 11 diputados. Sí. Y faltan 2. 11. Sí. Ya. Ahora, Si no me equivoco, pasamos a la página 50, ¿no? eh, Página 50, estimadas diputados. No hay ninguna indicación. sí, pero Ahí. no solamente acuérdese que hay que votar los artículos también, pero sí, pasamos a los 50. Ya. El número entonces 29 trata de las infracciones y sanciones. El primer numeral 4 se refiere a las declaraciones maliciosamente falsas o incompletas y aumenta el piso de la multa de 50% a 100% del valor del impuesto eludido. Esta es la letra A, que introduce las siguientes modificaciones entonces. La primera, ya dijimos, de 50 a 100, y la segunda reemplaza la pena de presidio menor en su grado medio máximo por presidio menor en su grado máximo. La que sigue, que es el número 3, amplía la expresión simulación tributaria a cualquier maniobra fraudulenta. La cuarta, elimina requisito, perdón, la quinta, elimina requisito que venta de factura y documento tributario deba ser maliciosa. No sé si quiere, son hartas, así que si quieren ir Diputados, una por ¿quieren una. verlas una por una o votamos en general todas en una sola votación? Porque son cosas de forma. A ver, diputado Cifuentes, que siempre nos ilumina. No, presidente, es que usted tiene que respetar bien el procedimiento, porque yo tengo una indicación aquí. Sí. ¿Ah? Entonces usted tendría que haber votado la indicación. Pero yo la voy a retirar, presidente. Es que yo sabía. Ah, gracias. Es que yo sabía porque le leí los ojos. Lo miré antes, le miré los ojos y yo sabía que usted la iba a eliminar. Por eso. ¿Ah?
Presidente, en todo caso, no había ninguna indicación, solamente se Era había pedir separar. petición de votación separada, Ah, que es distinto. ¿Habría acuerdo, diputado? Ok. ¿No? Sí. En la página 50. Todo es aumento de multa. ¿Ah? Yo creo que en un solo acto, si no, son cosas de forma. Ya, más unánime, presidente, entonces, la ¿Habría misma acuerdo? votación anterior. Todo. Sí, la letra La- A en sus numerales 1, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. ¿Ah? Y 6. ¿Sí? ¿Habría Todos acuerdo los unánime? los numerales de la letra A, presidente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Habría acuerdo, diputado? ¿Sí? Así es. Así es. ¿Sí? Diputado Kaiser, Sí, diputado... presidente, si mi único comentario, Sí, y votarlo a favor. ¿Usted quiere abstenerse? Ah, ya. Ah, está igual que el diputado Romero. La de Presidente. Sí, muy Sí, bien. no, Ponga- mire, yo estoy de acuerdo con la indicación, pero me parece, ministro, que la preocupación que tenemos es la excesiva multa con elusiones que pueden ser de montos pequeños, o honorarios pequeños más bien. Entonces, porque la multa parte en las 100 UTA, que son 73 millones de pesos, y puede crecer hasta los 250. Entonces, actualmente la multa llega a un máximo de 100 y llega a los 250 solo en casos de reincidencia. Entonces, yo no sé si es un poquito mucho para esa cantidad de cantidad de elusión, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de montos bastante grandes. Así es, más simple. No elude mejor. Diputado Mellado y después diputado Kaiser. Sí, sí. Quizás queda trámite y el Ejecutivo puede hacer alguna escala de acuerdo a si son pymes, si son grandes empresas, no sé, hacer una diferenciación entre la pyme y la gran empresa, digamos, porque la pyme no tiene la cantidad de asesores, contadores y al lado como las grandes empresas, que ahí sí puede haber más dolo, digamos, en el otro puede haber equivocación. Entonces, quizás en el trámite que venga, si no estoy hablando ahora, en el trámite que venga, ¿verdad? Puede ser en la sala, puede ser en el Senado, pero pensar que efectivamente haya una diferenciación entre las pymes, ¿cierto?, y las grandes empresas en este tema, digamos. Creo que se puede hacer una pequeña diferenciación en el trámite que viene, presidente. Muy bien. Diputado Bianchi. Es que yo quiero seguir la sugerencia que hace nuestro querido amigo diputado Mellado, porque efectivamente aquí hay que marcar una diferencia entre una elusión de una gran empresa y probablemente por desconocimiento o por no tener las asesorías de una pequeña empresa. La elusión es una sola, grande, chica, más o menos en el fondo, ¿no? Y la única forma de no pagar efectivamente las sanciones es no eludiendo, eso está Así claro. es, tan simple Pero como eso. me parece buena la sugerencia de que ojalá en el trámite siguiente se haga la diferenciación hasta una determinada línea de corte de lo que puede ser una pequeña, mediana o gran empresa. Me Antes, parece una buena le damos la sugerencia. palabra al ministro, a lo mejor nos ilumina a todos y después evitamos las palabras que están pedidas. Ministro. Sí, presidente. O sea, entendemos el sentido del comentario, de la sugerencia. Lo que sí tenemos que tener claro es que en este numeral cuarto del artículo 97 siempre se refiere a declaraciones maliciosamente incompletas. O sea, aquí no estamos en un caso de elusión, estamos en un caso de evasión o de un delito tributario. Lo mismo se reitera en el segundo inciso. En el tercero se habla de una maniobra fraudulenta. O sea, acá no tenemos casos de errores ¿cierto?, que pudieran eventualmente... Y una acción premeditada. Claro. Entonces, probablemente donde lo podríamos recoger, posiblemente en una instancia posterior, pero sería donde se aproxime más a la idea de ilusión que de evasión o de malicia en la intervención en las declaraciones, o en la documentación en general. Muy bien. Entonces pongamos en votación, ¿o habría acuerdo para aprobarlo unánimemente? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. No. Entonces, la letra A en sus Totalidad. 5 numerales. Sí. Listo. Sí.
de la letra A nomás. Después vemos la B. Sí. Señor Cuello. Señor Bianchi. A favor, sí. Señor Cifuentes. A favor. Señor Mellado. A favor, con la salvedad que propuse si podía estudiarse la futura tramitación adelante. Señor Rementería. Señor Ramírez. A favor. Señor Kaiser. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señorita Yomans. A favor. Presidente, señor Naranjo. A favor. 10, entonces, a favor y... No lo vi entrar, disculpe. Ya. Señor Juan Violenberg. ¿Por dónde entró? Sí. A favor. ¿A favor? No se notó como. Sí. Ya. Entonces, 11 a favor y 1 en contra. Aprobado. Ahora vamos a ver la letra B en la página 52, si no me equivoco. Sí. Señora secretaria. Presidente, la letra B lo que hace, elimina en el párrafo quinto del artículo, elimina requisitos respecto de la factura y documentos tributarios. Ah, no, perdón. No. Acá. Perdón, el numeral 6, sobre no exhibir libros y Agrega. documentos contables o entrabar la fiscalización, lo que hace es aumentar, ¿no es cierto?, la multa tope de una unidad tributaria 60. Si el contribuyente tiene ventas mayores a 25.000 UF. Mayores, ¿sí? Sí. Muy bien. Eso. ¿Ponemos en votación, diputado? ¿No habría problema? ¿Repetimos la misma votación con el voto en contra del diputado Kaiser? ¿Para hacer economía más legislativa? ¿Sí? ¿Diputado Kaiser? Muy bien. Aprobado por la misma votación anterior. Letra C, vamos ahora. Página 53, que tiene varios numerales. Sí. La letra 4. C, presidente, lo que hace es referirse en el numeral 8 sobre comercio, sobre mercaderías que no han pagado impuestos, elimina el requisito de que sea a sabiendas. Eso es la primera modificación que está contenido en la letra C, número 1. Léalas ¿Lo leo todas yo? para que las votemos en un Luego, solo acto. la que sigue, la modificación número 2, lo que hace es modificar la expresión eludido por la reemplaza, que podrían haber sido eludidos en atención al valor comercial. Ujú. Y en el C incorpora un párrafo nuevo para agregar la infracción de almacenamiento y transporte de mercaderías sin tributar con el fin de venderlas. En el 4, agrega el numeral 8, párrafo segundo, agrega en las penas el valor de las especies. Muy bien. No sé Habría. si- Sí, ministro. Presidente, ¿tiene una sí. Lo que pasa es que el comercio ejercido a sabiendas sobre mercadería de valor de especie que no, o sea, ¿cuál es la finalidad de eliminar la frase sabienda? Porque efectivamente ahí donde se ve el dolo, digamos. Ministro. Ahí. Gracias, presidente. Sí, este numeral se refiere, ¿cierto?, al comercio de mercaderías que no hayan cumplido la exigencia, o sea, el comercio de mercaderías que no hayan cumplido con las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos. Esas exigencias legales son el pago del IVA, ¿cierto?, por parte de quien le vende al comerciante. Entonces, digamos, siendo así el sistema de IVA, es claro que no es necesario probar que eso ocurrió a sabiendas, porque ¿cierto? El comerciante sabe si está comprando, si no está comprando Con IVA o sin factura o con boleta, claramente el vendedor no está cumpliendo con las obligaciones legales. ¿Ah? Diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. Pero aquí se introduce un gravamen por sobre los comerciantes que tienen que entonces ellos controlar a sus proveedores. Es decir, si sus proveedores efectivamente cumplieron con las normas legales que se les exigen. Y eso me parece un gravamen demasiado elevado
porque la inmensa mayoría de los pequeños comerciantes, medianos comerciantes, no tienen las posibilidades ni las capacidades para cumplir con este requisito. Y eliminar el a sabiendas significa eliminar el dolo en esta materia. Es decir, cualquier persona que compre, aún con buena intención, una mercadería que no ha pagado impuestos de uno u otro tipo, terminaría siendo sometido a la sanción. Me parece que no está bien hecho el reemplazo. Gracias, señor presidente. Sí. Ya, diputado Mellado. Para ahondar, lo que pasa es que antes que partiéramos la reunión, estuvimos con el director de Impuestos Internos conversando sobre el comercio ilegal y además sobre la importación de algunos containers con personas que no tenían ni siquiera la iniciación de actividades. Entonces, eso es a sabiendas que las mercaderías de valores, o sea, ahí hay dolo. Entonces, estamos borrando que exista dolo. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que darle una vuelta en yo lo dejaría pendiente para ver si efectivamente le buscamos la vuelta a esto. Ministro, deje tranquilo al público, votante. Sí. Acá, presidente, lo único que se requiere por parte del comerciante es que haya comprado con boleto o con factura. No se requiere que investigue, ni haga ningún análisis contable, ni haga una investigación. Eso es algo normal, ¿cierto?, en un comerciante, y por lo tanto parece razonable que, digamos, si un comerciante compra sin factura, está ¿cierto?, encubriendo, por así decirlo, una irregularidad tributaria. No sé si quieren elaborar un poquito más sobre el punto. ¿Quiere complementar impuestos internos para ilustrar a los honorables diputadas y diputados? Tiene la palabra. Ahí. Muchas gracias, señor presidente. No, efectivamente, el sentido de eliminar el concepto sabienda es un poco la experiencia práctica a nivel de jurisprudencia de los tribunales, en que han entendido que ese concepto implica una exigencia del dolo mayor, dolo directo. Pero tal como ha señalado el ministro, al final lo único que se está exigiendo a ese comprador respecto al proveedor es que se emita la documentación tributaria respectiva, no es nada más, no es nada adicional a lo que hoy día ya existe. Está exigiéndole que les den factura. Claro, es una cosa muy simple. Sí. Nada más que eso. Gracias. Muy bien, en votación entonces, ¿votamos todo en un acto o quieren ir votando? Presidente, entonces tomo separado cada Votemos, letra o ya que solo la sabienda la una? genera algún ruido, votemos la sabienda aparte y lo otro después lo votamos todos juntos. ¿Les parece? Leo sus ojos, diputado. Leo sus Sí, la ojos, letra C, diputado. uno, Lo sí. interpreto plenamente. Ya. Vamos a Entonces, votar las sabiendas primero porque sobre eso hay duda y después votamos las otras cosas todo en una sola votación. ya. Señor Cuello, entonces la eliminación de la palabra a sabienda. Señor Bianchi, Habiendo escuchado efectivamente al Ejecutivo y al Director del Servicio de Impuestos Internos y que queda eso en el espíritu de la ley, bueno, lo voy a votar favorablemente. señor Cifuentes, señor Mellado, señor Rementería, señor Ramírez, A mí la explicación del ministro me parece razonable, así que yo voto a favor. señor Kaiser, En razón que no queda absolutamente claro en el texto de la norma, voto en contra. señor Sáez, Precisamente porque queda perfectamente claro en el texto y porque estamos hablando de un hecho que es objetivo y que no admite mayor interpretación, estamos hablando de documentos, a favor. señor Sauerbaum, señor von Mühlenbrock, En contra. señora Yomás, señorita presidente. A favor. 9 a favor y 3 en contra. Aprobado entonces eliminar a sabiendas. Entonces ahora en un solo acto votamos lo siguiente. En votación, señora secretaria. Sí, contigo. No, Las en un, mismas letras, pero, o sea, las mismas lo que números quedó 29, pendiente dentro de la letra todo lo demás de la letra A. C. C, sí. Ministro. Presidente, solo quisiera remarcar que en el numeral 3i
viene una norma que la conversamos en un comienzo, relacionado con el fenómeno del robo de madera o de otro tipo de mercadería, que es un fenómeno que hemos visto, ¿cierto?, expandirse en el país, y es la que, por lo tanto, sanciona a quien, conociendo el incumplimiento de las exigencias legales, almacene o transporte con el fin de venderla o distribuirla. Por lo tanto, esta es una norma que va a permitir, ¿cierto?, sancionar a quienes transporten madera, cobre u otros productos robados que no han cumplido, ¿cierto?, con sus obligaciones tributarias. Así lo entendimos, ministro, cuando leímos la indicación. ¿Más letras para que no? Sí, no sé si es la misma votación o todo de nuevo. Votemos mejor las letras siguientes. Señor Cuello, aquí, El resto, ¿ah? todo el resto. La letra C. ¿Y cómo estaba así? Sí, el resto de la letra C. Siga. Sí. Señor Bianchi, señor Cuello, por favor, lo repito porque estaba con el micrófono apagado. Señor Cifuentes, señor Mellado, señor Rementería, señor Ramírez, señor Kaiser, señor Sáez, A favor. señor Sauerbaum, señor von Mühlenbrock, señorita Yumas, 12 entonces, presidente. A favor. 12, presidente. Sí, muy bien, aprobado. Estamos en la página 54, letra D. Ya vamos a la letra Solo D. vamos a eliminar la palabra efectivamente. ¿Habría unanimidad para borrar esa palabra? Efectivamente. Aprobado por unanimidad, efectivamente. Entonces, Bien, diputado Mellado. Demás letra la D. Ya, respecto a Vamos a la letra E. E. Respecto a la letra E, lo que hace es relativo al no otorgamiento de facturas y otros documentos de venta, agrega como infracción el no envío de información electrónica al Servicio de Impuestos Internos. ¿Habría acuerdo para diputado Kaiser? ¿Estaría en contra? Señor presidente, pero puedo justificarlo. Lo siguiente, el envío de información electrónica es un gravamen demasiado grande para aquellos que no disponen de medios electrónicos para despacharla en razón de la distancia a una ciudad. Tiene que quedar abierta la posibilidad de seguir trabajando también de manera análoga. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Ramírez, después no sé si el Ejecutivo de Impuestos Internos quiere hacer. Sí, no, solamente un tema de forma. Yo, por supuesto que no tengo ningún problema, así se ha hecho siempre, y me parece razonable que si estamos todos de acuerdo con una norma, se despache unánimemente sin pedir la votación, pero le quiero pedir que si hay algún diputado, aunque sea uno, que se oponga, que se vote, porque yo quisiera oír la argumentación de esos parlamentarios. Y Muy por lo bien. tanto, estoy abierto a que me hagan cambiar de opinión. Por lo tanto, en esos casos le pido que se tome la votación 1-1. Gracias, presidente. Muy bien, no hay problema. Entonces, no sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario sobre lo que planteó el diputado Kaiser. Diputado Sáenz. Sí, aprovechar de preguntar al director del servicio, precisamente pensando en lo análogo, ¿qué porcentaje hoy día yo intuyo que es más de un 90 y tanto por ciento de tramitación electrónica? Si me pudiera contar un poco de aquello. Director, ahí está, debajo del micrófono está Sí, hoy por hoy en términos de documentos tributarios electrónicos estamos en un universo del 100% cumpliendo las obligaciones. De hecho, incluso en los casos que puede haber problemas en transmitir en el momento la información, quedan sistemas batch que después llegan automáticamente, aunque sea con un desfase de horas al servicio. Por lo tanto, hoy no hemos tenido contribuyentes que se acerquen al servicio a alguna de nuestras oficinas y digan que están impedidos de cumplir con una obligación asociada a un problema de mala cobertura del sistema, etcétera. Entonces, basado en los casos prácticos de los que hemos tenido, todavía no hemos tenido ningún reclamo en ese sentido. Muy bien, gracias, diputado Mellado. Antes de poner en votación. Sí, lo que pasa es que el envío de la información electrónica del servicio.
seguía el despacho de factura de IPP. O sea, es o vía despacho o envío de información electrónica. Entonces, ambas están en el mismo, está considerado. Así es. Muy bien, pongan votación. ¿Hay alguien que está en contra para seguir la norma del diputado Ramírez? No, pero vamos a poner la norma. Pero no, mira, en esta comisión no hay que darle la importancia a todos los actos de los diputados. ¿Se aplica la norma del diputado Ramírez o no? ¿Habría acuerdo para aprobarlo unánimemente? Muy bien. Aprobado entonces. Ya. Unánimemente. La letra que sigue, ¿Sí? la número 2 de la letra entonces E, se refiere a lo que hace es amplía las actividades sancionadas con su clausura y agrega el impedimento de emitir documentos tributarios y la suspensión de su sitio web. Diputados, ¿habría acuerdo para aprobarlo? ¿No aplicamos la norma al diputado Ramírez? Si quiere, listo, puede explicarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Ministro? Sí, presidente, esto en el caso, ¿cierto? Tradicionalmente ha existido la clausura como una sanción al incumplimiento de normas tributarias, pero obviamente hoy en día, en la época del comercio electrónico, esa clausura, sobre todo cuando se venden servicios de manera también electrónica o digital, obviamente el equivalente a eso es lo que está aquí planteado, ¿cierto? El uso de la plataforma virtual es una infracción contra la sanción de clausura y por lo tanto es, digamos, incorporar esa dimensión hoy día del comercio que no se puede clausurar físicamente, pero sí por medio electrónico. Muy bien. Diputado Kaiser. Señor presidente, la doble ¿Cómo te sanción. queremos, Romero? Sí, la doble sanción es siempre algo relativamente complejo en materia sancionatoria y específicamente si usted cierra un establecimiento que está obligado a pagar multas relativamente altas, puede producir un problema mayor que el que quiere solucionar. Es decir, no sé si la solución efectivamente debe ser el impedir que siga funcionando dicho establecimiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Ponemos en votación entonces. Un poquitito. Dos. Ya. Presidente, entonces, la letra E, el número 2. Sí. Vota al final, pues. Vote al final, antes que mí. Vamos. Señor Cuello. Señor Bianchi. Señor Cifuentes, lo dejo al final. Señor Mellado. Señor Rentería. A favor, dejando en claro que esto no es una doble sanción, como se dice. Esto es, en un acto, en un procedimiento sancionatorio, hay dos sanciones que son accesorias, digamos. No son no es una doble sanción que en dos procedimientos distintos sanciona el mismo hecho. Eso. A favor. A favor. Voto. Sí. Señor Ramírez. A favor. Señor Kaiser. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor von Mühlenbrock. Señor más. Presidente. No, señor Cifuentes. Cifuentes. Sí. Diputado Cifuentes. Abstención, muy bien. Presidente. A favor. Diez, uno en contra y una abstención. Aprobado. Vamos a la letra F, en la página 55. Señora secretaria, si quiere, ilustra a las honorables y honorables. Presidente, entonces, la letra F es relativa a la infracción de reabrir un establecimiento clausurado por el Servicio de Impuestos Internos. Agrega como violación de apertura los medios de transporte y plataformas digitales. ¿Sí? Muy bien. ¿Habría acuerdo o aplicamos la norma Ramírez o no la aplicamos? Diputado Kaiser. Diputado Cifuentes.
solo en el ánimo de reflexionar, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el artículo 43, que elimina el 160. Es ver si este impacto, digamos, cómo juega, cómo impacta precisamente, ¿no? Perdón por la redundancia, a las microempresas y a las pequeñas empresas. Entonces, porque claro, no vaya a ser que los cuidados del Sacristán. Usted al señor cura. Usted conoce esa... Sí, porque en tu zona son muy yo religiosos. fui sacristán cuando niño. Entonces, me parece que habría que darle una vuelta un poquito más en profundidad. Estoy pensando en las pequeñas empresas que estamos tratando de formalizar por otro lado. Entonces, me parece un poco excesivo, digamos, si lo aplicamos de la misma manera para todo tipo de empresas. Eso, presidente. Muy bien. Sigamos la votación. ¿Y usted? Sí. Mátame. Entonces, número 29, letra F, señor Cuello, señor Bianchi, señor Cifuentes. Voy a justificar en contra, presidente, porque creo que no está debidamente estudiado el impacto que tiene esta norma sobre las micro y pequeñas empresas. Me parece que debiésemos darnos un poquito más de tiempo para revisar esto con un poquito más de detalle. Señor Millao. Sí, sigo la norma de Cifuentes. Yo creo que aquí hay un tema que hay que redactar un poquito mejor, porque para las pymes está muy complicado este tema para poder operar, porque dice con violación una cláusula impuesta por el servicio y coloca todo lo que es maquinaria, plataformas virtuales, etcétera, que a lo mejor son negocios alternativos que tienen un mismo root, digamos, en las pymes y que no tiene diferenciado con multiroot, porque no puede, pero sí tiene distintas áreas que puede a lo mejor en el mismo sentido hacerlo, y sucedió en la pandemia, ¿no? Con algunas pymes que estaban abiertas con comida, pero a la vez tenían servicios de catering, donde los llamaban, que eran rubros distintos, digamos, que no eran lo mismo. Entonces, aquí yo me voy a abstener, no voy a rechazar, pero me voy a abstener, presidente. Abstención. Sí. Señor Rementería. Señor Ramírez. Señor Kaiser. En razón de que se sanciona de manera o sea, Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor von Mühlenbrock. Señor más. A favor. Presidente. A favor. 7 a favor, 2 abstenciones y 3 en contra. Aprobado. La letra G, que aumenta la sanción de 8 a 15. Sí. A la infracción de entregar información maliciosamente falsa en las declaraciones, eleva lo que ha dicho el presidente como multa. La multa. ¿Habría acuerdo? Sí, Ministro, sí. Presidente, que en este caso se refiere a la iniciación de actividades, ¿no? O sea, el que actúa maliciosamente en la información que entrega para la iniciación de actividades, por lo tanto, por esa vía, ¿cierto? Está obteniendo el carácter de contribuyente, pero con información maliciosamente distorsionada. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, sí. Y ahora agrego la indicación. Muy bien. ¿Habría acuerdo? ¿No aplicamos la norma Ramírez y aprobamos por unanimidad? ¿Diputado? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ya. 2 entonces. Aprobado entonces. Esa es la idea. Presidente, Esa es la idea. en el Quiero que salga ahora. el numeral G, Nunca había habido una presidencia que tenga una mirada de Estado. ¿perdón? Bien, la La letra letra G, su numeral 2, incorpora con iguales sanciones a quien facilite medios para incluir datos falsos en las declaraciones. ¿Estaríamos de acuerdo todos, diputadas, diputados? Sí.
¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Sí? Aprobado entonces. Ya. Muy bien. Ahora voy a dar lectura porque fueron presentadas estas indicaciones con posterioridad Del al Ejecutivo. cierre, ¿no? Las suyas, presidente, De las sanciones, nuestras. que va a agregar un nuevo numeral 29 bis. En su minuto le vamos a cambiar el número, no es bis, es 30, que en el fondo se refiere solamente a lo que hace es aumentar las sanciones. Así es. No, es nuevo, es un numeral ¿Que nuevo, lo firmaron? numeral nuevo que fue firmado por el presidente, el diputado Jaime Sáez, la diputada Yomás, el diputado Boris Barrera y la diputada Consuelo Veloso. Yo te había sacado copia, deben estar, no sé, a lo mejor les tomaron la semana pasada. Bueno, a ver, voy a leerla, presidente. Sí, Son todos se sí, refiere a aumentar ¿no? sanciones. Nada más. Y es un artículo nuevo que no tiene que ir comparándolo, ¿sí? Se tendrá concurrente un agravante respecto de los hechos descritos en los incisos primero y segundo cuando el monto que se pretendiera evadir excediere de 500 unidades de fomento. Si quieres las lees tú. ¿Sigo? Perdón, estas son indicaciones Es un, al artículo 100 bis. es un número nuevo. Estábamos en el 29 y este completo sería el 30, pero es numeral 29 bis. Después, al hacer el texto, yo lo cambio, no sé si las van a aprobar o no. Pero, secretaria, presidente, Sí, porque son sanciones. Sanciones. Lo que pasa es que no Aumento están de la... sanciones. Sí. O sea, tal vez, a lo mejor ustedes quieren... ¿Sí? ¿Sí? Igualmente, se tendrá por recurrente un agravante respecto a los hechos descritos en el inciso anterior. Se refiere al inciso primero, inciso segundo, el inciso anterior, cuando el monto que se pretendiera evadir excediera 500 unidades de fomento. O sea, sigue elevando las sanciones respecto de todo lo leído, que era máximo 100. Agrégase además lo siguiente: el que habiendo tomado conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo judicial tendiente a la determinación o liquidación del impuesto o el cobro judicial de obligaciones tributarias, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo sin otra justificación económica o jurídica que la perjudicar a la administración tributaria o frustrar total o parcialmente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Esto no existe en nuestro sistema jurídico, pero sí existe en el comparado. Y por lo consiguiente, lo que se trata justamente es de garantizar la protección de la hacienda pública. Existe en el... Diputado Mellado tiene la palabra. Presidente, tiene buen olor, no sé el sabor, puede ser a gas o a carbón, pero, ¿sabe? Dejémoslo para más adelante para poder estudiarlo, porque la verdad es que no lo tenemos a la vista, para poder tener a la vista y compararlo nosotros con lo que ya hemos ido votando. ¿Cierto? Pues tiene buen olor, pues, pero no sé si está cocinado a carbón, a fuego lento. Muy bien, yo no gas, tengo... Sí, ¿habría acuerdo? Es un tema que hay que verlo. Sí, yo no tengo ningún problema. Dejémoslo pendiente. Presidente, solo mencionar en ánimo también de facilitar la discusión, de que lo que buscamos con esta indicación es básicamente dejar de promover prácticas, acá se comentaba recién, a veces para crecer hay que cometer un delito, y eso no puede ser. Ese es el sentido de lo que buscamos con esta indicación. Pero está bien, si se quiere leer y comprender de mejor manera, que Ni un así sea. problema, no hay inconveniente. Lo dejamos pendiente después que terminemos esto o la próxima sesión. Sí, no hay problema. Ustedes saben que la mesa es muy comprensible. Muy flexible. Bien, vamos al numeral... Pasar, por favor, a la página 57, GT. numeral 30. 30, en este caso sí. Es una modificación en el... El Ejecutivo hizo una modificación, sustituyó una modificación que había hecho. ¿La quiere explicar el Ejecutivo? En la página 57. Se refiere a una sanción a quien De una planifica sustitución actos elusivos y aumenta las sanciones a artículo quien 100 bis. planifica
el abuso o la simulación. Entonces, Diputado Kaiser. Señor presidente, me gustaría a ver si pudiésemos todavía conseguir un informe respecto de lo cual sería el impacto de estas multas en mini pymes y pymes con relativamente bajos ingresos, si estas multas en vez de ser sanciones no son una amenaza existencial para dichas empresas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, para clarificar, ¿el director de Impuesto Interno quiere precisar alguna cosa sobre esta norma? Esta es una multa al asesor. Por lo tanto, las pymes rara vez van a tener un asesor asociado. Entonces ya estamos hablando de una organización que está en otro nivel de volumen de negocio. Los contadores están diferentes, pero es un contador con una formación de figuras elusivas que no es cualquier contador. Estamos hablando de asesores que tienen una formación bastante más cara y rara vez están relacionados con mundo pyme. Sí, sí. ¿Habría acuerdo de aprobarlo? Diputado Ramírez. Presidente, bueno, hasta ahora hemos votado todos a favor hoy día, sin excepciones, pero ¿sabe lo que pasa, presidente? La simulación es una materia que es esencialmente discutible, de si existe o no existe simulación. Y por lo tanto lo que corresponde, creo yo, es lo que establece hoy la ley, que es que si efectivamente hubo simulación, la sanción va a corresponder a las multas e intereses por el no pago oportuno. Eso es correcto. Pero sobre eso, sumar una sanción en un tema que quiero insistir, es esencialmente discutible, me parece que ya entramos en el área del abuso de la potestad sancionatoria. Lo mismo, presidente, respecto a... Aquí me hice yo mismo un punteo. Lo mismo, presidente, respecto a la remisión a los deberes de dirección y supervisión como estándares supuestamente claros. Eso es engañar a nosotros mismos. No queda claro a qué obligan esos supuestos estándares. Por lo tanto, presidente, yo creo que este ya es un tema delicado, en el que empezamos a transformar el derecho tributario, particularmente en una cosa demasiado gravosa para empresas de todo tamaño. Hoy día, si es que hay simulación y así se determina, va a haber pago de intereses, va a haber pago de multa, que eso es lo que corresponde, pero agregarle además una sanción, que entiendo la lógica, es tratar de disuadir de que no se hagan estas simulaciones. Pero la línea entre lo que es simulación y lo que no es demasiado fina, y siempre ha sido algo que ha sido demasiado discutible, y por lo tanto, presidente, me parece demasiado temerario el establecer este tipo de sanciones acá, presidente. Gracias. Muy bien, la subsecretaria había solicitado la palabra. Sí, quería simplemente agregar que esta idea de sancionar asesor justamente vino como sugerencia de la mesa técnica de asesores del sector más de los asesores no oficialistas. ¿Sí? Fue de los asesores de oposición que plantearon Claro, esta sugerencia. exactamente, por proteger también, o sea, proteger también la idea de que los asesores no estén también en línea, en el fondo, y no tengan los costos, digamos, de hacer cualquier cosa que no corresponde, ¿sí? Muy bien, diputado Cifuentes había solicitado la palabra. Sí, presidente, me entra más duda todavía ahora porque tendríamos que precisar muy bien cuál es el carácter del asesor. Hay que agregar una definición de qué se entiende por asesor aquí. Porque yo lo puedo asesorar a usted. Yo no lo tomaría como asesor. Yo sé. ¿Se da cuenta usted o no? ¿Se da cuenta del carácter de ese asesor? Entonces, al menos habría que definir, contornearla, digamos, con precisión la figura, ¿no? Muy bien, director de Impuesto Interno y después... O sea, el contexto acá es de una elusión que ya va con, más bien jurídicamente está claramente toda la figura elusiva que hay detrás, está sancionada jurídicamente y ahí procede. Entonces, en este caso no estamos hablando de una situación presunta y ni cuál es la calidad del asesor. Ya sabemos que es una situación
de una figura elusiva que es compleja, que fue sancionada favorablemente desde el punto de vista para el servicio y que por lo tanto la figura elusiva está completamente oleada y sacramentada. Y ahí procede entonces la aplicación de la multa a ese tipo de Está asesor. comprobada ya. Sí. ¿Sí? No, simplemente acabo de chequear. Mi asesora en la mesa dice que no propuso eso. Yo no descarto que haya sido algún otro asesor en particular, pero como la subsecretaria se refirió a los asesores de oposición, eso fue impreciso, al menos, presidente. Y seguimos, y quiero insistir en la lógica de que nosotros hasta ahora todos los temas de sanción lo hemos votado a favor porque está claramente establecida cuál es la falta. Y en muchas de ellas el dolo es evidente, aunque no aparezca la expresión a sabiendas. Pero acá estamos hablando de cosas que están siempre en el límite. Y por lo tanto, cuando hoy día ya existe por el no pago oportuno, que implica al final esta objeción del servicio, existen intereses y multas que no son pequeñas. Nos parece de verdad un abuso establecer sanciones aún más altas que, por supuesto, siempre van a terminar siendo más gravosas para aquellos que les cuesta más pagar a un asesor que a aquellos que les cuesta pagar menos un asesor. Diputado Bianchi ha solicitado la palabra. Sí. El micrófono. Micrófono. Ahí, muy bien. Hay una historia muy antigua. Entonces, una empresa estaba con problemas económicos y hace un llamado para que vengan asesores, ¿no? Y la lista era larga. Entonces le preguntaba a uno cuánto es 2 más 2, 4, el otro. Y el último de la lista decía, ¿cuánto quiere que sea jefe? Entonces uno con eso, claro, entiende que empresas medianas, grandes pueden tener asesoría. A mí me queda la duda de la calidad del asesor. O sea, ¿cuál es la situación contractual que tiene la empresa con ese asesor? Porque efectivamente puede ser, y yo insisto en eso, un asesor, un contador, en fin, o algo más que un contador, ¿no? Pero tengo dudas, ¿ah? Y la verdad es que eso, si no se me aclara, yo no estoy dispuesto a votarlo. Ahora, sí me parece que los asesores que no corrían ningún riesgo asuman en esta eventualidad un riesgo, ¿ah? Y eso va a evitar que efectivamente existan asesorías que lleven a que se cometa un determinado delito. Pero quiero aclarar la figura, cómo es la del asesor, qué lo relaciona directamente con la empresa, si es una relación permanente, contractual, etcétera, etcétera. No sé, del Ejecutivo, ministro. Sí, presidente, aquí yo creo que es importante seguir el comparado, porque lo primero que nos dice es que este es un tema que ya está incluido en la ley actualmente, como se puede ver aquí en la primera columna, ¿cierto? Lo que dice actualmente la ley es que la persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constituidos de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos que se refieren a la norma general ilusoria, serán sancionados con esta multa de 100% de los impuestos, con el límite de 100 UTM, salvo que exista reiteración, en cuyo caso pasa a 250 UTM. Entonces, en realidad esta sanción hoy día ya existe. ¿Ah? ¿Y qué es lo que está haciendo la indicación del Ejecutivo? Primero, caracteriza más específicamente a una persona natural o jurídica asesora respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso. ¿Ya? Por lo tanto, acá es más precisa la norma que se está proponiendo respecto de cómo se identifica a quién ha sido responsable de esta conducta. Luego, ¿cierto? Se señala el límite de 100 UTM, salvo en el caso que exista reiteración, en cuyo caso el tope de la multa pasa a 250, o sea, es de 250 UTM, o se acredite que los honorarios pactados sean superiores a dicho monto, ¿cierto? Con lo cual se está cubriendo la situación en la cual hay un mecanismo de remuneración a ese asesor que le cubre cualquier multa que pudiera eventualmente tener que pagar por el hecho de haber entregado esa asesoría. Entonces acá, como en muchas de estas normas que tienen que ver con multas y sanciones, lo que se busca es en el fondo que alguien no se involucre en una conducta de este tipo, asumiendo, teniendo un mecanismo económico para compensar el costo de la aplicación de una multa. ¿Ah? Esa es básicamente la lógica de la indicación del Ejecutivo.
¿ah? Entonces la indicación del Ejecutivo no está inventando la figura del asesor que planifica esta acción, sino que más bien precisa cómo se identifica, en qué casos se aumentan las multas e incluye dentro de esa situación, ¿cierto? El caso en que haya una remuneración que esté diseñada para quitarle a esa persona o a ese asesor el riesgo de estar recomendando o asesorando en la aplicación de una conducta elusiva. ¿Ah? Y quisiera reforzar el punto que independientemente de quién haya sido el asesor parlamentario que lo haya planteado, el hecho de que exista sanciones a quienes generan este tipo de conducta ayuda al propio contribuyente, porque ¿cierto? El propio contribuyente se ve, eventualmente le llegan a ofrecer, ¿cierto? Un servicio que le va a permitir pagar menos impuestos. Y lo que puede estar ocurriendo, ¿cierto? Es que aquel que le está ofreciendo ese servicio debería estar asumiendo en buena medida el riesgo de estar recomendando ese tipo de conducta, y eso protege al contribuyente. Mellado me solicitó. Sí, presidente, el asesor nuestro fue el que, porque nosotros estamos en una lucha también en contra de la elusión y la evasión, de todas maneras en Renovación Nacional. Nosotros queremos que efectivamente aquella persona que impulse a alguna pyme, ¿cierto? Porque no todas las empresas pyme o los empresarios tienen los estudios, el conocimiento, ¿cierto? Ellos quieren pagar menos impuestos, obviamente, digamos. Entonces, como decía el ministro, algunos vienen a ofrecerse de que le van a hacer pagar menos impuestos. Entonces, el tema principal aquí, todos sabemos que esos asesores sean puntuales o estén siempre contratados, o sean los contadores, o sean externos, digamos, ya sabemos quiénes son, los que están alrededor de esa pyme, ¿ya? Lo combinen a cometer un error de cometer esta elusión, tiene que saber esa persona, ¿cierto?, que va a tener una multa mucho más alta. O sea, que efectivamente no haga cometer, porque el que va a aparecer adelante no va a ser el empresario, va a quedar marcado, digamos, a futuro. Entonces, pero también aquel que lo hizo cometer esa elusión también quede marcado. Yo creo que ahí hay un tema, una lucha, por lo menos nosotros vamos a seguir luchando en ese tema. Muy bien, entonces aclarado eso, pongamos en votación. Presidente, ¿alguien le está pidiendo la letra? Perdón, diputado Sauerman. Sí, Formio le presidente. Sí. No, el diputado von Millenberg me había pedido la palabra antes, y el diputado Kaiser, y después usted. Ahora, si le quieren ellos conceder la palabra. Bien. Presidente, en la línea de lo que estaba diciendo por intermedio del ministro, a mí me preocupa saber cómo se resuelve, uno, el tema de la acreditación. ¿Qué pasa cuando, siempre estamos hablando que llegan a la empresa y se ofrecen? ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando el contribuyente llama al asesor, no que lo obliga, pero o dentro de la contabilidad que lleva, dentro le pide que haga esta elusión, evasión, o puede ser mixta, que se la pidieron y también se la ofreció? ¿Cómo se dirime un caso de ese tipo, digamos? Eso me gustaría saber. Gracias, presidente. Ok, diputado Kaiser. No, creo que el diputado Bianchi estaba antes que yo. Bueno, como usted quiera. No, es que en esta misma discusión y aquí en la conversación se nos está ocurriendo algo que no está dentro de esta discusión y que puede servir el día de mañana. No queremos innovar ni ponernos tan creativos, pero no será mejor tener un registro de asesores, un registro de empresas, de servicios de asesoría, para poder esto regularlo de mejor manera, para poder tener efectivamente, porque el asesor aquí lo estamos viendo desde la perspectiva negativa, pero pueden haber muchos asesores desde la óptica positiva que permitan que esa pyme o esa mediana empresa efectivamente, bueno, que no tiene el conocimiento en materia tributaria u otros temas más,
pueda servir realmente como para poder hacer que el negocio tenga mucha más rentabilidad. Pero yo creo que debiera haber un registro de asesores nacional y de esta manera quienes se registren tendrán que tener las calificaciones correspondientes y yo creo que eso optimizaría mucho más el riesgo de tener asesores, comillas, que, como aquí lo estamos tratando, asuman responsabilidades, como esto ha ocurrido siempre, pero proponemos un registro de asesores que yo creo que optimizaría la discusión. No sé si le parece. Gracias, diputado. El ministro. diputado Kaiser, después el diputado Ramírez. Perdón, el diputado Rementería. Muchas gracias. El tratar de perseguir con más dureza a aquellos que buscan los espacios dentro de la legislación tributaria para tributar exactamente lo que se debe y no más, me parece muchas veces un poco preocupante. Y me parece preocupante, ¿por qué? Porque lo que se está haciendo aquí es aumentar el riesgo. Porque evidentemente que un contador que está con una empresa pequeña va a buscar todos los caminos para tratar de reducir la tributación de su cliente. ¿Y por qué? Porque de otra manera ese cliente probablemente no llegue a fin de mes. Entonces, aumentar los riesgos ahí, sobre todo cuando la legislación tributaria del país va evolucionando relativamente rápido, es decir, muchos contadores ni siquiera saben lo que es la última evolución tributaria en razón de la velocidad con que se van haciendo los cambios, también del servicio, es criminalizar en algún momento una actividad que es de suyo legítima, cuál es el pagar lo que uno debe y no más. Entonces a mí me parece complejo el endurecer aún más una norma que ya es suficientemente dura. Diputado Rementería y después el diputado Sí, Ramírez. bien breve. La definición de un asesor o asesor fiscal o asesor en materia tributaria es una discusión que se dio cuando se aprobó el artículo 100 bis original en la discusión antigua de la ley y además es una discusión que ya está tratada por la jurisprudencia tributaria. En esto tiene que ver, ya hay un registro, digamos, no un registro, como dice don Carlos por su intermedio presidente, sino que hay una idea y un sujeto pasivo ya señalado y explicado en la jurisprudencia tributaria actualmente y en la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, obviamente, este proyecto no innova en eso, no innova en ver quién es un asesor. El asesor ya está, digamos, un concepto dentro del derecho tributario que ya está fijado. Y sobre la situación, acá general, sobre la situación que señala el diputado Ramírez por su intermedio, la simulación no es un acto que sea, digamos, involuntario generalmente, o que sea tan discutible como él dice. Es una acción positiva de cambiar información tributaria para que sea distinta a otra. En el fondo hay una actuación positiva en aquello, no hay una actuación, no es una inocuidad o un acto omitivo hacer una simulación tributaria. Y sobre lo que señala por su intermedio el diputado Kaiser, acá no estamos persiguiendo a personas, no estamos persiguiendo a todo que haga cualquier forma de planificación tributaria, eso es perfectamente legal y existe. Es cuando se ve envuelto en una actuación típica bien determinada en la ley anterior y en la modificación que ahora se hace en la agenda anti-ilusión y evasión, sino que tiene que ver con la ejecución de actos que tienen una naturaleza maliciosa en materia de excluir a una persona que debería pagar un impuesto de no pagarlo, haciendo maquinaciones para eso, y está bien verificado cuáles son esas situaciones. La simulación y el abuso son las dos situaciones que se discuten acá. No es cualquier planificación tributaria la que se sanciona. La planificación tributaria que se sanciona es aquella que nace y está explicada por un experto, una persona que tiene un deber, porque en el fondo tiene mayores conocimientos en materia fiscal, que generalmente son abogados o contadores o pueden ser otros, que en el fondo lo que están haciendo es que a través de un abuso o una simulación, hacer que una persona se abstraiga de su obligación de pagar impuestos. En el fondo acá no se está sancionando al que, siguiendo la norma o algo que existe en la norma, no paga un impuesto, porque obviamente si la norma existe, que alguna situación está exenta o hay una franquicia, malamente se podría acusar de que hay elusión, ahí hay el uso de una norma establecida, y es lo deseable por la legislación, pero en este caso lo que estamos discutiendo es otra cosa, es cuando hay, y vuelvo a repetir antes de terminar, abuso o simulación, que son situaciones, que son acciones positivas encaminadas a abstraerse del pago de impuestos. Diputado Ramírez, antes de dar inicio a Sí, la muy breve, votación. presidente. Lo que pasa es que en lo que no nos vamos a poner de acuerdo con el diputado Rementería, que tengo en alta estima, es
en el hecho. Yo no estoy hablando de los asesores, estoy hablando del tema de la simulación. Evidentemente que si se declara que hubo una simulación, va a haber pago de multas y va a haber pago de intereses. Pero lo que no estamos de acuerdo con el diputado de Rementería es que es evidente siempre lo que es simulación. Porque la forma finalmente de poder actuar en esta materia es infinita, la imaginación que se puede utilizar. Y por lo tanto hay muchas cosas que van a estar siempre en el margen respecto a lo que se puede considerar o no simulación. Y en ese sentido a nosotros nos parece que es demasiado gravoso a situaciones que son de por sí discutibles que se establezcan estas sanciones. Ahora, obviamente que si después se determina que hubo simulación, va a existir la multa. Y la ley hoy día, así como está, establece de que se puede pagar como multa hasta el 100% de lo que se debería haber tributado con un tope de 250, 250 me dice que no, señor Riquelme. La norma actual dice y que se determinará al contribuyente. Con todo, dicha multa no podrá superar las 100 unidades tributarias anuales, salvo que exista reiteración respecto al mismo diseño de planificación, en cuyo caso la multa no podrá superar las 200. Eso está en la ley hoy día, si existe esa norma. Pero nos parece, insisto, y ahí es donde tenemos el desacuerdo, de si la naturaleza de los actos que pueden ser constituidos de simulación son claros o no son claros. Eso es, presidente. Muy Muchas bien. gracias. Ministro, ¿usted quiere precisar algo? Sí, presidente, creo que en la misma línea de lo que plantea el diputado Ramírez. Aquí tenemos que acordarnos que ya hemos ido, esto es parte de la norma antielusión, que ya la hemos ido y ya se fue votando previamente, donde en primer lugar, cierto, existe una definición precisa de lo que es la conducta elusiva, que ya lo leímos en una oportunidad anterior, pero creo que no está de más recordarlo. Que se dice, se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho grabado, o se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o se difiere el nacimiento de otra obligación, mediante actos o negocios jurídicos que individualmente considerados o en su conjunto no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero que sean distintos de los meramente tributarios. ¿A qué se refiere este inciso? Entonces esto es lo que define la conducta elusiva. Luego, presidente, se aprobó una norma que surgió de una indicación de, si mal no recuerdo, del diputado Cifuentes, que limitaba la aplicación de esta norma, ¿cierto?, a los casos de operaciones, no la aplicaba a operaciones inferiores a 1.000 unidades de fomento, o cuando se trate de empresas cuyo promedio anual de ingresos brutos percibido del giro no exceda de 75.000 UF. Por lo tanto, ¿cierto?, el caso de las microempresas, de las pequeñas empresas, no están dentro de esta normativa. No estando dentro de esta normativa, tampoco es aplicable a los asesores, dado que, ¿cierto?, no se aplica en este caso el procedimiento administrativo y luego el procedimiento judicial para sancionar esta norma. Luego, es cierto, dentro de ese propio procedimiento para sancionar la norma, para sancionar la aplicación de esta conducta antielusiva, elusiva, dentro de ese mismo proceso es donde se identifica la responsabilidad de él o los asesores correspondientes. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que situaciones como las que se han planteado en la discusión, en las cuales, ¿cierto?, haya pequeñas empresas que por una cuestión de subsistencia, ¿cierto?, se vean expuestas a este tipo de sanciones, nosotros ya las dejamos, ya las excluimos de la aplicación de la norma general antielusoria. Y luego, respecto del punto que hacía el diputado von Mühlenbrock, lo que uno, más allá de, ¿cierto?, lo que pueda concluir una investigación, lo que uno quisiera es que para una situación como la que él planteaba por su intermedio, presidente, ¿cierto?, si va un contribuyente y le pide a un contador que le diseñe un procedimiento, un mecanismo para una forma de planificar para bajar sus impuestos, lo que uno querría es que ese contador, esa oficina de contabilidad o lo que sea, le pueda decir, mire, yo no lo puedo hacer porque a mí me van a sancionar si yo respondo a esta solicitud que usted me hace.
¿ah? Es como, en fin, aquí yo creo que hay varios abogados en esta mesa. ¿Ah? Sabemos también, ¿cierto?, que hay normas que se aplican en general a los servicios jurídicos que establecen límites, ¿cierto?, hasta dónde se puede prestar una asesoría de una determinada naturaleza. Entonces, eso es lo que está, o sea, en ese caso también estamos en buena medida protegiendo al contador. ¿Ah? El contador pueda decir, mire, yo no puedo responder a su solicitud porque yo voy a transformarme en sujeto de una sanción legal tributaria. Y por último, respecto del planteamiento sobre el registro de los asesores, no sé, el servicio si tiene alguna opinión al respecto. Director. Sí, no, en la medida que efectivamente esto esté funcionando y estén judicialmente definidas estas multas, eso va a ir armando el registro de los asesores agresivos, que eso es lo que nos interesa, tener aparte los que son asesores agresivos que están detrás de estas asesorías que hacen que los contribuyentes entonces caigan en las faltas que tenemos que fiscalizar. Entonces yo creo que en la medida que la jurisprudencia vaya avanzando, se va a ir armando solo el registro, no necesidad de hacer. Distinta es la figura que trata de perseguir el servicio en términos de responsabilidad social tributaria, donde propendemos entonces a que efectivamente entreguemos a determinados asesores o determinados contadores que estén en una lógica de cumplimiento tributario y que eso tiene unas categorías específicas que tienen que cumplir, darle entonces la certificación de que están dentro de un marco de responsabilidad social tributaria. Muy bien, antes de votar, me ha pedido la palabra el diputado Cifuentes. Solo para expresar, presidente, que me parece muy coherente la última explicación del ministro respecto de precisamente la coherencia interna que se genera a partir de la norma que fija, ¿no es cierto?, un umbral de multa y y también un umbral de venta, digamos, y eso focaliza muy bien en la micro y la pequeña empresa. Entonces, quisiera resaltar esa interpretación que hace el ministro, de tal manera que sea la oficial, digamos, y que bajo ese criterio todas las otras que hemos analizado quedan subsumidas, por supuesto. Muy bien. Vamos a poner en votación. No, vamos. No. Entonces, En votación. el numeral 30. Señor Cuello. El 30, el 31 de la... No, 30. Estamos en la tercera columna. Se está votando la que limita las sanciones por abuso. ¿Sí? Estamos en la El tercera número columna. 30. Sí, de El la Ejecutivo página... sustituye su propio texto. Hay que votar el Exactamente. texto del Ejecutivo. Sí. Muy bien. Señor Cuello, a favor. Señor Bianchi. No está. No está. Señor Cifuentes. A favor. Señor Millado. Señor Rementería. Señor Ramírez. Señor Kaiser. Señor Sáez. A favor. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomans. Presidente. A favor. Entonces, falta un diputado, el diputado Bianchi. Son 9. 9 a favor, 3 en contra. Aprobado. Vamos a la página 59, donde el Ejecutivo sustituye una indicación que presentó. Ya, entonces, presidente, el número 31. Página 59, que sigue en la página 60. 60. Una indicación que el Ejecutivo Esto es, presentó en el es artículo un, 100 al ter. artículo 100 ter nuevo, que trata la cooperación eficaz y al denunciante anónimo. Lo que hace el texto introduce la cooperación eficaz en esclarecimiento de delitos tributarios, la reducción de pena, la obtención del 10% de la multa y la sanción para denuncias falsas
y el Ejecutivo, mediante una indicación, modifica la definición de cooperación eficaz. Muy bien. Si les parece, en votación. ¿Y el Ejecutivo quiere explicarla ahí? Sí, antes de que hable. Sí, lo que pasa es que habla siempre de constituye una circunstancia que verifica que el director decida perseguir únicamente la aplicación de sanción pecuniaria, la cooperación eficaz que un contribuyente realice dentro del procedimiento de recuperación de antecedentes. Y al final dice, lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando la colaboración se refiera a delitos cometidos únicamente por el contribuyente. Entonces, si en la primera parte dice que la cooperación eficaz de un contribuyente, al final niegan que sea el propio contribuyente en este artículo, entonces no me cuadra, ¿se me lo pueden explicar? Sí, o sea, para empezar, creo que es importante entender la estructura aquí de esta indicación y la siguiente, porque en el fondo acá lo que se hace es separar las figuras de la cooperación eficaz y el denunciante anónimo. ¿Ah? Entonces, el número del 32 o el artículo 100 ter es para el caso de cooperación eficaz y el 100 quater es para denunciantes anónimos. Y luego, respecto de ese último inciso, no sé si lo quieren explicar. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias, presidente. Del diputado Mellado, sí, el objetivo es acercarse en esta cooperación eficaz a la figura de la delación compensada, donde lo fundamental, digamos, es que un contribuyente colabora, por ejemplo, y permite la persecución penal de varias personas que están cometiendo un ilícito. Por ejemplo, la compra de facturas falsas. Entonces, ¿por qué se excluye solo el delito del mismo contribuyente? Porque o si no, esto se transformaría en una autodenuncia, donde en definitiva yo cometo el delito, cuando llega al servicio y me dice, me voy a querellar, él dice, no te preocupes, me autodenuncio. Y evito la sanción penal, lo que se transforma en una suerte, o puede terminar transformándose en una suerte de un incentivo a evadir. Evado mientras que no me pillen, y cuando me pillen me autodenuncio y evito la sanción penal. Eso no es deseado. Entonces, por eso lo que se busca aquí es la colaboración eficaz. Entonces, yo me autodenuncio, reconozco cometer un delito, ayudo a la persecución penal de quienes conmigo estaban cometiendo el delito, y el director podrá decidir no querellarse respecto de mí, sí respecto de los demás. Ese es el objetivo, digamos. Es no transformar esto en un incentivo a evadir. O si no, justamente se desvirtúa el objetivo. Esa es la explicación. En votación, entonces. Entonces, presidente, la primera parte, entonces, de esta indicación del Ejecutivo que trata el artículo 100 ter, porque el que sigue se trata del denunciante anónimo. Sí. 100 quater. Sí. La primera es la cooperación eficaz. Entonces, la primera, Sí. respecto del 100 ter. 100 ter. Sí. Porque habría acuerdo para votar el 100 quater. ¿No? No, muy bien. 100 ter nomás. Era para ese caso estaban. Claro, estaban atentos, los quería pillar. Ya, en votación. Señor Cuello, señor Cifuentes, Sí, me tiene, no está. me tiene el comisario, me tiene aquí. Señor Mellado, En la KGB. señor Rementería, señor Ramírez, señor Kaiser, señor Sáez, A favor. señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mielenbrock, A favor. señorita Yomans, señor Sauerbaum, presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 a favor y una abstención, presidente. Aprobado. El TER
nuevo. Ahora viene el Vamos siguiente, al trata cuater, sobre, sí, la delación completa. define denunciante anónimo, la formalidad de su calidad, la reserva de su identidad, las sanciones por infringir la reserva y dispone opción de protección policial, precisa quienes están inhabilitados para ser denunciantes anónimos. Sí. ¿Algún comentario? ¿O votamos? Vale, muy bien. Presidente. ¿Me da la palabra? Sí, estamos para escuchar. Sí. Primero, cuando habla de denunciante anónimo, coloca un correo electrónico, no habla el procedimiento de cómo hacer esa denuncia a impuestos internos, porque hasta las denuncias anónimas de la Contraloría se filtran, aunque sean anónimas, digamos. Entonces, ¿cómo van a resguardar de que ese carácter secreto, porque no lo dice aquí, el servicio, la resolución de servicio que se refiere a este inciso, así como la entidad del denunciante anónimo, tendrá el carácter de secreto? Y la cual deberá ser notificada al denunciante mediante correo electrónico. Entonces, ¿cómo van a hacer ese primer punto? Y el segundo es que la multa, ¿cierto?, que colocan a la persona que denuncia aportando antecedentes falsos es muy baja, sobre todo para aquellos que son competencia de pequeñas empresas. ¿Por qué razón? Porque si yo soy gran empresa, soy monopolio, ¿cierto?, de ciertas cosas, y ya están haciendo un espárrago chico por ahí, digamos, le corto la cabeza y hago algo, ¿cierto? Total, tengo que pagar 10 unidades tributarias nomás. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que, para la denuncia falsa. Para la denuncia falsa es muy baja cuando es una empresa grande con respecto a una empresa más pequeña. Yo creo que eso hay que modificarlo para evitar que la empresa grande destruya una competencia que puede estar naciendo de ellos, digamos, y la destruya en el mercado de una manera rápida, digamos. Entonces, esa parte rápida y barata, digamos. Entonces, esa parte yo creo que habría que modificarla, presidente. Muy bien. Diputado Ramírez, solicito la palabra para que Sí, después el para Ejecutivo... complementarlo al diputado Mellado que me interpreta. Si es que la denuncia es falsa, el denunciado, ¿después va a saber la identidad del denunciante? ¿Sí? Ah, ok, pero es un sí o un no, ¿va a saber? Presidente, si usted le puede pedir a alguien que... Muy bien, alguien del Ejecutivo. ¿Quién señor Riquelme, va a intervenir usted? Para la inquietud que planteó el diputado Ramírez. ¿Sí? Si usted le parece. ¿Y al ministro? ¿Acaso el denunciado va a saber quién lo denunció? Cuando sea la denuncia falsa, si el denunciado va a saber quién lo denunció. Va a ir a colgarlo, dice el diputado. Gracias, presidente. Sí, el objetivo es que en ese escenario en particular debiese ocurrir que se sepa la identidad del denunciante anónimo porque en definitiva es un delito. De hecho, aprovechando a responderle al diputado Mellado, puede ser que la sanción en multa sea pequeña, pero tiene sanción penal. Justo antes de decir 6 y 10 UTA, es presidio menor en su grado mínimo a medio. O sea, tiene una sanción corporal, que es la misma, por lo demás, de la sanción al denunciante anónimo, a la denuncia anónima maliciosa respecto de la CMF. Solo plantear que aquí, a propósito ya, recomendación de los asesores de la mesa de asesores, lo que se hizo fue homologar a nivel de tratamiento y de procedimiento el mismo procedimiento que se aprobó por este Congreso respecto del denunciante anónimo en materia de delitos asociados al mercado financiero, que son aquellas denuncias que se presentan ante la CMF. Y también respecto del resguardo de la denuncia y las sanciones a los fiscalizadores está en el párrafo 4, donde se señala el carácter de reserva y que se le da el mismo carácter, se hace referencia al artículo 35 y 206, y ahí está la responsabilidad funcionaria y las sanciones a los cuales los funcionarios se ven expuestos en caso de revelar información que sea objeto de silencio, digamos, de secreto. Por lo tanto, también está resguardada la situación cuando el fiscalizador
que es una preocupación, digamos, válida, vulnera el anonimato de la denuncia y esta se hace pública, hay una sanción explícita respecto de ese funcionario. Está establecido en el código. Antes de votar. Lo que pasa es que a mí no me queda clara la respuesta, presidente, porque el señor Riquelme dice que hacer una denuncia falsa constituye delito y que incluso tiene penas corporales. Entonces, que debiera conocerse la identidad. Claro, se va a conocer la identidad después. Cuando la persona hizo la denuncia falsa, fue procesado y fue condenado. Pero la pregunta es si va a saber antes. ¿Quién tiene la legitimación activa para efectivamente perseguir a la persona que hizo la denuncia falsa? O sea, en otras palabras, se hace una denuncia falsa y el que había sido denunciado falsamente no conoce la identidad para perseguirlo. Lo que me está contestando el señor Riquelme es que después va a saber porque lo van a haber sancionado, pero la pregunta es, ¿cómo lo va a perseguir si antes no sabe quién le hizo la denuncia falsa? Y eso es algo que no está resuelto en el articulado, presidente. Muy bien, diputado Mellado, diputado. De presidio menor, en su grado mínimo, pero es presidio menor en su grado mínimo, 541 días, ni por curable sale, o sea, por firma, digamos, absolutamente nada, bajísima. Entonces, si es que le llegan a condenar, pues, porque con los abogados que puede tener una empresa grande, ¿ya? No le va a salir. Entonces, yo creo que aquí hay que trabajarlo un poquito más, ¿eh? Hay que trabajarlo un poquito más, porque sobre todo la diferencia que sea con empresa grande con chicas, y eso es lo que a mí me preocupa, digamos. No, porque puede haber entre ellos tratar de destruirse unos con otros, que también pueden haber, ¿cierto? Y si es falsa, claro, le puede caer algunas penas, pero la pena corporal es baja, porque no va a ir con cárcel la persona, de ningún motivo. Máximo va a decir que tenga que ir a firmar, digamos, por 7 años un día. Es punto. No soy abogado, pero es lo que según los abogados hablan. Y la pena de multa también es baja. Entonces yo creo que ahí hay que construir, ministro, por su intermedio, presidente, a lo mejor algo distinto en el próximo trámite legislativo. Diputado Kaiser, luego el diputado von Müllenbroek. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este caso específico, la lógica indicaría que fuese el propio servicio el que tuviese la obligación de interponer la querella contra el denunciante temerario, ¿no? Porque se produce efectivamente un daño patrimonial al Estado al tener el Servicio de Impuestos Internos que perseguir a una persona que era inocente en base a una acusación falsa. Es decir, no me queda correcto. Es decir, si esta norma la quieren implementar de esta manera y también colocar los límites para lo que son las denuncias falsas, la lógica indicaría que fuese el propio servicio el que tuviese la obligación de querellarse contra aquellos que hagan una denuncia falsa, en razón del daño patrimonial sufrido también por el servicio. Diputado von Müllenbroek, antes de votar. Gracias, presidente. Sí, dos consultas. La primera, estoy de acuerdo con el diputado Mellado, yo creo que son un poco bajas las multas y quizás se podría diferenciar por el tipo, digamos, de empresa, muy distinto a una empresa chica, mediana, que una gran empresa. Eso por una parte creo que se debiera dar una vuelta a eso. Y lo segundo, me gustaría que me precisaran qué se entiende por carácter secreto, en vez de reservado y las distintas acepciones que existen. Pero en este caso que estamos hablando de esta ley, ¿qué significaría carácter secreto? Diputado Sauermann. Nosotros no quisiéramos votar en contra, queremos votar a favor de pero creemos que hay que hacer una serie de ajustes menores. No sé si es posible que dejemos pendiente esta votación y la podamos mejorar durante estos días hasta la próxima sesión. No sé si yo tengo la impresión, ministro, no soy abogado, pero creo que tiene que haber una coherencia penal, ¿no? Entre los delitos. Ministro. Sí, presidente, como comentaba el coordinador Diego Riquelme, acá hemos estado, o sea, aquí básicamente se tomaba como referencia las normas sobre denunciante anónimo que actualmente existen en otras partes de nuestra legislación. Me parece que hay
puntos que han surgido respecto de las multas o las sanciones a las denuncias falsas, que me parece que son puntos válidos. Lo mismo sobre quién es el que actúa en ese caso, sobre todo considerando que en el último inciso de ese artículo se agrega, ¿cierto?, que el denunciante anónimo tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración. Entonces, creo que este es un tema que podemos mirarlo un poco más a fondo, o sea, problemas como los que aquí se han planteado con seguridad han surgido también en la legislación antimonopolio, ¿cierto?, en los otros referentes que hemos tomado. Así que yo la verdad es que no tendría inconveniente en proponer algunos ajustes que pudieran hacerse cargo de los problemas que aquí se han mencionado. Diputadas, diputados, como yo sé que hay muchos de ustedes que están muy inquietos en relación a lo que viene a las 5 de la tarde, les propongo que, ya que en la tarde vamos a tener que estar todo en presupuesto, en la comisión mixta, que en la mañana, en paralelo a la sala, pudiéramos seguir viendo esto, porque nos queda re poco para terminar este capítulo de la reforma, y lo pudiéramos ver mañana de las 10:30 a las 12, y así liberarlos, por lo que los veo inquietos. Sí, sí, exactamente, es justamente para, entonces habría acuerdo para mañana a las 10:30 a 12. No, si mañana contamos con él, con mucho entusiasmo. Sí. No, pero el Ejecutivo va a traer una propuesta, diputado. Sí, pero por eso quería sumar lo siguiente, pues se había propuesto también, yo me acuerdo siempre de cómo cayó Al Capone. ¿Usted se acuerda que cayó de la mano del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos? Aquí se propuso en algún momento tipificar la evasión en el caso del narcotráfico, lavado de activos y robo de madera. Quizás no sería una mala idea si el Ministerio le diese una vuelta a esa idea antes de presentarnos también este artículo nuevamente. Gracias, señor presidente. Muy bien. Yo no puedo dar la unanimidad porque mañana tenemos reunión de la negociación constitucional. Pero podrá usted mandar. Es que no lo sé, reemplazable es que no lo sé, pues, presidente. Entonces, si quiere, hablemos usted y yo en una hora más y veo si hay reemplazo o confirmo esa reunión, pero yo hoy día no puedo darle la unanimidad para que sigamos tramitando mañana esto. Pero mira, hagamos lo siguiente, démela, y si llega a tener un problema, usted me advierte y yo... No hagámoslo al revés, si usted puede citar cuando quiera, pues si yo le doy la unanimidad, el resto asumo que están dando toda la unanimidad. Bueno. Hablemoslo después usted y yo. Muy bien. Si mi intención no es dilatar, presidente. Ya, se levanta la sesión.